La revista en línea de Oprah te ofrece 11 formas de perdonarte a ti mismo. Psychology Today, el 22 de octubre de 2014, publicó un artículo en línea titulado «Cómo perdonarte a ti mismo y superar el pasado. 4 formas sencillas de perdonarte y seguir adelante con tu vida». Artículos y ensayos como este abundan en Internet. También puedes encontrarlos escritos por personas que se declaran cristianas. La pregunta que debemos abordar hoy es esta: ¿es bíblico perdonarse a uno mismo o es pecado? Analicemos este asunto. Mi propósito aquí hoy es dirigirme al cristiano al que se le ha dicho que debe perdonarse a sí mismo por esto o aquello. ¿Te dice tu Biblia que hagas eso? Si lo hace, entonces deberías hacerlo. Pero si tu Biblia no lo dice, será mejor que no lo hagas. Y si tu Biblia no lo dice, y crees que tienes que perdonarte a ti mismo, estás diciendo algo sobre Jesús y tu Biblia que es muy peligroso, y llegaremos a eso en un momento. Primero, examinemos las categorías del perdón en la Biblia y veamos a qué conclusión llegamos. Primero, está el perdón que Dios otorga a las personas. En Marcos capítulo 2, por ejemplo, Jesús perdona los pecados del paralítico, y los escribas se sorprendieron de inmediato. ¿Por qué? Porque veían a Jesús cometiendo blasfemia. ¿Por qué? Porque sabían que solo Dios puede perdonar los pecados. Di lo que quieras sobre los escribas y todos sus defectos, pero en esto acertaron completamente. Sí, solo Dios puede perdonar los pecados. Así que tenemos esta primera categoría de perdón: Dios perdonando los pecados de las personas. Luego, tenemos la categoría de personas que perdonan a otras personas, y podemos ver un ejemplo de eso en la parábola del siervo que no perdona en Mateo capítulo 18, donde Jesús introduce la parábola diciéndole a Pedro que el número de veces que debes perdonar a quien peca contra ti es 77 veces, o 70 veces 7, dependiendo de la traducción que uses. Y en cualquier caso, ya sea 77 o 490, ese no es el punto. El punto es que sigas perdonando tanto como sea necesario. En este caso, una persona perdonando a otra persona. Si ese pecado que causó la ofensa es otro asunto completamente distinto. Pero en cualquier caso, las Escrituras nos hablan de personas que perdonan a otras personas. Ahora, veamos el tema de perdonarnos a nosotros mismos. ¿Qué dicen las Escrituras sobre esto? Esto es lo que dicen. Nada, en ninguna parte. Las Escrituras nunca dan consejos sobre cómo perdonarse a uno mismo, ni explícita ni implícitamente. En serio, adelante, búscalo, no lo encontrarás. Y si vas a intentar usar 1 Corintios 6, versículo 18, y el pecado sexual como un pecado contra tu propio cuerpo, como justificación, no estás interpretando ese versículo correctamente. ¿Por qué entonces la gente piensa que tiene que perdonarse a sí misma? Más aún, ¿cuál es el problema? Primero te diré cuál es el gran problema. Es un gran problema porque la persona que cree que debe perdonarse a sí misma está negando la suficiencia de la persona y la obra de Jesucristo. Recuerden, estoy hablando de cristianos practicantes que creen que deben perdonarse a sí mismos por algo. También les diré esto: las personas que creen que deben perdonarse a sí mismas suelen ser infelices. ¿Por qué? Son infelices porque intentan aplicar algo que no resuelve su problema. ¿A qué me refiero? Así es como funciona esto. He encontrado a innumerables personas en esta situación durante los últimos 20 años o más. Gente en nuestras iglesias, personas que se sientan a tu lado, creen que deben perdonarse a sí mismos. Esa persona dice lo siguiente: dicen que han cometido este o aquel pecado, creen que Dios los ha perdonado. Pero luego piensan que debe ocurrir otro acto de perdón, y ese es perdonarse a sí mismos. Pero ¿qué pasa cuando intentan perdonarse a sí mismos? No pueden, lo intentan, pero su culpa persiste. Tienen este pecado que los está consumiendo, y lo intentan una y otra vez, pero no funciona. Piensa en lo que están tratando de lograr al hacer eso. En realidad no pueden decirte qué sucede cuando se perdonan a sí mismos, pero saben que deben hacerlo. Saben que alguien les ha dicho que deben hacerlo, pero ese alguien no puede explicarles por qué, solo que deben hacerlo. Piensan que se necesita más expiación. Y tú y yo sabemos que la expiación de Cristo fue completa y suficiente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque alguien se lo dijo. Honestamente no pueden darte una razón. Cuando lo analizas, ves que está muy centrado en el ser humano. Es una herramienta psicológica secular que ha infectado el pensamiento cristiano y debemos eliminarla de la mente cristiana.
Hermanos, Jesucristo no vino a ofrecer una expiación parcial por sus pecados. Él pagó una satisfacción completa y ustedes no tienen que añadirle nada. Y cuando añaden el perdonarse a sí mismos por su propia cuenta a lo que Jesús hizo, eso es pecado puro y simple. No se puede añadir nada a la cruz. No permitan que personas bien intencionadas los pongan en esa esclavitud. Confíen en lo que Jesucristo hizo por ustedes. Jesús realmente lo pagó todo, tal como dice esa canción. De verdad lo hizo. Y cuando son perdonados completa y totalmente. Confíen en lo que Jesucristo hizo por ustedes. Amén.